Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora. Nosotros hicimos una convocatoria desde el Ministerio de Agricultura con el presidente de la SAC y convocamos a los principales gremios de productores que hoy en día se están viendo afectados por el cierre temporal de la vía al llano. Nos acompañaron en esa reunión los representantes de Fedearroz, de Fedepalma, de FENAVI, de Porcolombia, de Fedeacua, el gremio de los acuicultores. Nos acompañaron también los productores de cereales a través de FENALCE y discutimos un paquete de medidas que ya hemos venido anunciando desde el gobierno nacional y que le permitiría a estos productores, particularmente de los llanos orientales, mitigar los efectos negativos que se están teniendo como consecuencia del cierre parcial, del cierre temporal de la vía al llano. Ahí estuvimos hablando casos específicos para arroz, casos específicos para los productores pecuarios, carne de res, carne de cerdo, piscicultura, avicultura. También hablamos de algunos incentivos para los productores de frutas y otras medidas, sobre todo en materia de crédito, que apoyamos, que sacamos el día de ayer en la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, que buscan, al igual que las medidas que en su momento se expidieron con el cierre de la vía panamericana, unas líneas de crédito blandas con tasas de interés subsidiadas para capital de trabajo y para la compra de pasivos no financieros. Presentamos desde el Ministerio de Agricultura las diferentes medidas, en qué consistiría cada una de ellas, el plazo de duración de las mismas, y recibimos la retroalimentación muy valiosa, por supuesto, de los gremios que conocen mucho más a fondo la situación específica de cada uno de esos sectores. Ellos nos presentaron las diferentes, digamos, efectos que se están teniendo en cada uno de los sectores en materia de incrementos de costos de producción, de acceso a los insumos, de problemas en la comercialización, en los diferentes canales de comercialización que hoy en día tienen los productores de los llanos orientales en el interior del país, y estuvimos dialogando en función de esas medidas y generamos una fuerza tarea, por decirlo así, que va a seguir trabajando en diferentes alternativas de aquí hacia adelante en la medida en que la situación de la vía al llano pues se mantenga en estos 3 meses, y de esa manera ver cómo exploramos otras iniciativas que también permitan responder a la crisis que actualmente se está viviendo en esa zona del país. Ministro, qué pena si me explica cuándo es capital de trabajo y cuándo son pasivos no financieros. Sí, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario aprobó el día de ayer 2 líneas de crédito. Una línea especial de crédito con una tasa de interés subsidiada, el DTF para pequeños, hasta el DTF más 2 para capital de trabajo, es decir, una financiación durante 24 meses para los productores que estén afectados por la situación de la vía al llano. Básicamente el capital de trabajo es una fuente de liquidez que recibirían aquellos productores que accedan a esa línea de crédito, que les permita compensar las reducciones en liquidez que podrían tener por cuenta del incremento en los costos de transporte, en los costos de producción o en la comercialización. Básicamente esa línea lo que permitiría es generar un flujo de caja a los productores. La línea de pasivos no financieros es darle también un flujo de caja a los productores, especialmente aquellos que tienen deudas con los canales no financieros, por ejemplo los almacenes agropecuarios o los agronegocios, para deudas además que se vayan a vencer muy próximamente, o deudas que se vayan a vencer a partir del 14 de junio en adelante. Es decir, que aquellos productores que hoy en día tendrían que pagar hacia adelante una financiación de fertilizantes o de otros insumos con un almacén agropecuario, pues la idea es que con esta línea especial de crédito, que sería el DTF más 7, se pueda recomprar esa deuda y de esa manera aliviarle la caja a los productores. Estas 2 líneas vienen acompañadas además de un programa de normalización de cartera y de revisión de pagos de cuotas por parte del Banco Agrario. ¿Esto se puede adquirir con quién? ¿Con Finagro? Son líneas Finagros que se ejecutarían a través de los diferentes actores del sistema financiero, comenzando por supuesto con el Banco Agrario. ¿Y cuántos recursos son ambas líneas? ¿Cuántos recursos? Digamos que tenemos es un subsidio de tasa, tenemos un recurso importante
desde el Ministerio de Agricultura para subsidiar la tasa de interés. Para este año hemos dedicado 100.000 millones de pesos para subsidiar tasa y eso pues obviamente cobija todas las líneas especiales de crédito, es decir, que con ese recurso podríamos hoy acceder a un subsidio de tasa, o los productores podrán acceder a un subsidio de tasa con cargo a esos mismos recursos. Una sobre el almacenamiento del arroz. Algunos sectores están diciendo que eso es una medida ya vieja, o sea, no es nuevo o no es frente al tema de la vía al llano concretamente. Digamos que es una medida que históricamente se ha establecido en el gobierno nacional, pero digamos que es importante mencionar lo siguiente. Ahora sale la cosecha de arroz en los llanos orientales. Es importante que el gobierno nacional tenga listo el recurso y el incentivo de almacenamiento, porque eso genera, por supuesto, una expectativa para los productores de que pueden tener o contar con un recurso cuando salga el pico de la cosecha arrocera, que básicamente es entre los meses de julio y septiembre. Ya va a empezar a recolectarse esa cosecha, es importante que tengamos listo el incentivo, que consiste en 29.000 pesos por tonelada almacenada cada mes, y de esta manera podamos retirar de la oferta un volumen de arroz que le permita, por supuesto, al productor generar un aumento en los precios. Ese es un poco el incentivo, la intención del incentivo. Y esa medida la estamos complementando con una línea especial de crédito también para almacenamiento de arroz. Es decir, que tenemos para los productores de arroz dos mecanismos: el incentivo, y si el incentivo, digamos, se agota, podemos, a través de una línea especial de crédito también con tasa subsidiada, financiarles el almacenamiento por otro tiempo. Ministro, en algunas centrales de abastos aquí en Bogotá ya están empezando a hablar de que los precios de los alimentos están bastante volátiles y que algunos se pueden empezar a poner costosos. ¿Desde el Ministerio va a haber alguna medida para evitar que suban los costos de los alimentos en Bogotá? Bueno, es importante mencionar lo siguiente. La producción del departamento del Meta que se destina a las centrales de abasto más o menos es de cerca de 170.000 toneladas en estos primeros 4 meses del año. Esa producción más o menos en un 70% podría estar llegando a la capital de la República. Es normal que se vayan a presentar incrementos en los precios de los alimentos en la medida en que están aumentando los costos de transporte. Pero también, ¿qué podemos esperar? Seguramente habrá la posibilidad de que a través de otras zonas del país se empiecen a abastecer tal vez algunos alimentos a la capital de la República. Particularmente se pueden presentar sustitución, por ejemplo, de ganado que proceda del Magdalena Medio hacia las plantas de sacrificio de la capital. El departamento de Cundinamarca sigue siendo la principal fuente de abastecimiento del centro del país. Y lo que tenemos que hacer, por supuesto, es monitorear el movimiento de los precios. Normalmente los precios de los alimentos tienen altísimas volatilidades, teniendo en cuenta el flujo de camiones que ingresa diariamente a Corabastos, pero estamos, por supuesto, en una acción constante de monitoreo, no solamente de los precios, sino también del número de toneladas que está llegando a las centrales de abasto del país. Obviamente, también hacemos un llamado a los transportadores en cuanto a la moderación en los fletes. No queremos que se presente no solamente una especulación en los precios de los alimentos, sino una especulación en los precios de los fletes. Entendemos, por supuesto, que los costos de transporte se tienen que aumentar porque vamos a presentar una situación en donde los trayectos son más largos a raíz de la utilización de la vía alterna, pero obviamente esos incrementos en los precios tienen que corresponder también a los incrementos en los costos de operación por operar en una vía, digamos, más extensa. Digamos que tiene que haber una proporcionalidad en ese sentido, y también tendríamos que hacer un llamado a los transportadores para que esos aumentos de los fletes correspondan efectivamente a los aumentos de los costos de operación. ¿Tenemos riesgo de desabastecimiento de algún producto en Bogotá o usted cree que todo se va a compensar con otras regiones del país? Yo diría, digamos que no, por lo que acabo de mencionar, digamos, el departamento del Meta y los llanos orientales podrían estar explicando hoy en día más o menos el 13-14% del abastecimiento total de la ciudad de Bogotá. Recordemos que Cundinamarca es un departamento que produce una muy buena cantidad de alimentos, el departamento de Boyacá también, y son, digamos, otros orígenes muy importantes para el abastecimiento en la capital del país. Pero efectivamente aquellos productos que estén en cosecha en los llanos, como por ejemplo el arroz,
y que tengan dificultades al transporte, pues obviamente eso podría implicar de alguna manera una situación que tendremos que monitorear en materia de abastecimiento. Ministro, pero se va a asegurar que los consumidores finales no son los que van a terminar ahí afectados, porque es que, claro, se van a hacer un seguimiento, pero ustedes van a tomar medidas en el caso de que vean que se está especulando mucho. Hoy nada más está diciendo Federarroz que los fletes ya habían pasado de 70.000 a 190.000 y más o menos la libra de arroz ahí está, el kilo de arroz ya está como 1.500 pesos por encima. Sí, eso es lo que tenemos que revisar, porque precisamente lo que acabo de mencionar anteriormente, la cosecha de arroz todavía no ha salido. Esa cosecha empieza a salir hacia la mitad del mes de julio y se extiende hasta el mes de septiembre. Es decir, que el arroz que hoy esté subiendo de precios es un arroz que no es el arroz que está saliendo de los llanos orientales, porque ese arroz en este momento prácticamente no existe. Entonces, vamos a revisar qué es lo que está pasando particularmente con el precio del arroz y, por supuesto, insistir en lo siguiente: los fletes tendrán que subir en función del aumento en los costos de operación, no podría subir más allá de eso, y aspiramos a que eso sea también una acción que el mismo Ministerio de Transporte pues ayude a monitorear, porque pues obviamente tiene un efecto no solamente en los precios de los alimentos, sino también en la rentabilidad del productor, que hemos visto con preocupación, que al productor se le está pagando menos por su producto simplemente para compensar el mayor costo del flete por parte del intermediario, y obviamente eso, digamos, puede agravar la situación de rentabilidad de los productores si no hay un control también a los fletes. Ministro, ¿puede decir uno que el paquete de ayudas que está anunciando hoy es de 111.000 millones de pesos? ¿De 11.000 millones. No, o sea, la cifra que estamos trabajando es básicamente los 11.000 millones que hoy en día significa el incentivo de almacenamiento. Los 100.000 millones en subsidios es un paquete que ya teníamos en el presupuesto del ministerio. Básicamente lo que hacemos es sacar unas nuevas líneas de crédito que permitan aprovechar ese subsidio y que podamos llegar, digamos, a situaciones específicas, en este caso la situación de los llanos orientales. Pero claramente, digamos, los 100.000 millones ya los teníamos en el presupuesto, y básicamente lo que le digo es tener más líneas de crédito, una batería, digamos, de financiamiento más robusta para poder atender esta emergencia. Ministro, ¿qué tanto le puede afectar esto al índice de precios, precisamente el IPC, pues en el país? Porque pues los alimentos es muy importante grupo. Sí, digamos, hoy los alimentos pueden estar pesando entre un 28 y un 30% del IPC. Claramente la situación podría afectarlo, pero tendríamos que esperar un poco más de tiempo a ver cómo evoluciona la situación de la vía, cómo se va a comercializar las cosechas que están a punto de salir en los llanos orientales, y también ver cómo la situación de abastecimiento de la capital y de las otras ciudades que hoy dependen, digamos, de los alimentos de los llanos orientales, se suple con otros orígenes, como le mencioné, en el mercado interno. Es muy rápido y sería anticiparme a definir y a estimar cuál podría ser el efecto en el índice de precios al consumidor, porque lo que también se puede presentar, sobre todo en el departamento del Meta y en otras zonas en los llanos orientales, es que allá también se podría presentar una disminución en los precios por un aumento en la oferta de unos productos que no van a poder salir de esos mercados, y por eso es ahí donde nosotros estamos contemplando alguna serie de medidas que permita parcialmente compensar esa caída en los precios. Lo que estimamos todavía es digamos, muy pronto, no queremos anticiparnos evidentemente a cuál puede ser el efecto sobre el IPC. Ministro, ¿el gobierno ha contemplado alguna medida a largo plazo, sea una construcción de una vía alternativa, sea el apoyo durante todo el año, porque como aún es seguro que esos 3 meses sean suficientes para que la vía sea arreglada, digamos como que en este momento esas medidas funcionan a estos 90 días? ¿Han contemplado algo para más a largo plazo? Pues digamos que no se puede descartar ninguna medida a largo plazo. Nosotros en este momento estamos definiendo un paquete de medidas con los demás ministerios y entidades públicas, unas medidas que nos permitan, digamos, contrarrestar la situación durante estos próximos 3 meses. Obviamente tendremos que seguir monitoreando la situación y ver hacia adelante qué podemos hacer en materia más estructural. Por supuesto, algunas de las soluciones que se han venido planteando pues tendrán también no solamente una respuesta a la coyuntura, sino también en largo plazo. Por ejemplo, el mantenimiento de las 2 vías alternas que hoy en día se están utilizando, garantizar la transitabilidad de esas vías de manera permanente, y de esa manera buscar una solución estructural para que siempre esa vía al llano tenga unas vías alternas totalmente operacionales.
y desde el punto de vista de la política agropecuaria, pues evidentemente nos toca hacia el futuro ver cómo mejoramos de alguna manera la provisión de bienes públicos para los productores de productos agropecuarios en los llanos orientales, que tengan la mayor capacidad de almacenamiento en arroz o mayor capacidad, digamos, de secamiento para el caso del maíz amarillo, o eventualmente ver cómo incentivamos la posibilidad de que haya mayor capacidad de sacrificio en carne de res o en carne de cerdo. Son medidas que tenemos que empezar a contemplar desde ya para que ante futuras coyunturas se pueda responder de una mejor manera. Para el presidente de la SAC, Sí, muy seguramente vendremos con una batería de medidas adicionales a las que hemos venido anunciando. Parte, digamos, del propósito de la reunión de hoy era consolidar unas medidas adicionales a las que ya anunciamos en materia de crédito de incentivo al almacenamiento de arroz. Por eso dialogamos hoy con la SAC precisamente para validar esas medidas, sobre todo la utilidad, el impacto que podrían tener y si eventualmente pudiéramos contemplar medidas alternativas. Estamos terminando de revisar ese documento, el cual pues lo tendremos listo para ese Consejo de Ministros del martes, donde haríamos ya un anuncio de medidas ya muy específicas, con montos de recursos específicos, que como le digo, permitirán de alguna manera aliviar esta situación que se está teniendo en la vía. pero digamos, estos ya no dependen de agricultura, sino ya también de otras entidades. ¿Entiendes? Sí, así es. Digamos que hay una serie de paquetes que se ha venido trabajando con el gobierno durante toda esta semana. Cada entidad, cada ministerio se ha venido reuniendo, digamos, con sus dolientes, por decirlo de alguna manera. El Ministerio de Transporte se ha reunido con los transportadores, el Ministerio de Minas también se ha reunido con las empresas de energía, las petroleras. En fin, nosotros nos hemos reunido con todos los gremios agropecuarios en esta reunión, hemos tenido diálogos con los diferentes empresarios también que independientemente del gremio de afiliación también nos han enviado sus preocupaciones, hemos recibido cartas también y evaluando todo ese paquete de medidas de tal manera que pudiéramos responder a las solicitudes de la manera más adecuada y por supuesto en el escenario fiscal que actualmente tenemos en el marco de los recursos del presupuesto nacional, para que de esa manera pudiéramos con ese paquete implementarlo de manera inmediata. Es decir, muchas de esas medidas ya están empezando a aplicarse a partir del día de hoy o están listas para aplicarse a más tardar la semana entrante. En materia de crédito, nosotros ya firmamos la resolución hoy de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, falta publicarla en el diario oficial y de esa manera hacer la promoción de esas líneas de crédito con el sistema financiero para que empiecen a operarlas inmediatamente. En el caso del Banco Agrario, ya se activó el consulter de la entidad, se hizo ya un análisis al detalle de la cartera que está a punto de vencerse en esa zona del país. Se han identificado cerca de 19.000 productores que tienen créditos con el Banco Agrario cuyas cuotas se van a vencer próximamente, un monto de cuotas que hemos estimado por encima de los 35.000 millones de pesos, que podrán generar unos alivios para esos productores que no van a tener la necesidad de pagarlas inmediatamente, sino que se les va a dar un plazo para que pasados los 3 meses pues puedan hacerlo y no tengan que hacerlo una vez lleguen esos vencimientos. Eso, por ejemplo, es una medida muy importante que activó el Banco Agrario y aspiramos, por supuesto, a que la colocación de crédito, como le mencioné, para capital de trabajo, es decir, financiación a 24 meses, están las otras líneas de crédito que ya tiene también Finagro. Hay una línea de crédito que es a toda máquina que permite financiar, por ejemplo, camiones para transporte especializado, que ha sido una solicitud que, por ejemplo, se planteó en esta mesa. Si existía esa línea, le dijimos sí existe, es la línea de a toda máquina con una tasa del DTF más 2 puntos, es decir, que ya tenemos, además de las líneas de crédito que aprobó la Comisión esta misma semana, la batería, digamos, de líneas de crédito a tasa subsidiada que tiene Finagro. Contexto Ganadero, una visión rural de la realidad colombiana.